de por qué no creo en el socialismo democrático del siglo XXI. ¿Por qué no creo en la reelección indefinida? ¿Por qué, Renato, no creo en las propuestas de la candidata de Libre? Y sobre todo, ¿por qué no creo en el modelo que lo rige como supuesto camino para sacar a Honduras de sus problemas? Billy, ¿por qué no cree usted realmente en el modelo del socialismo democrático que promulga Xiomara Castro? Mire, Renato, yo creo que el socialismo democrático, que no es una evolución disfrazada del comunismo mismo, es algo que tenemos que analizar, no desde la óptica de derechas ni de ultraderechas. Yo ya le dije, vengo en condición de ciudadano, y si puedo estar aquí, es porque he estudiado a profundidad ese modelo. Y no creo en él porque ese modelo aniquila las libertades, porque ese modelo atenta contra los valores democráticos, porque ese modelo son democracias en retroceso, y voy a demostrarlo esta mañana. Y además porque son modelos importados desde Cuba y desde Venezuela. Entonces, creo que si analizamos en contexto el comportamiento de los líderes del socialismo democrático del siglo XXI, vamos a llegar a conclusiones importantes. Para ello, he traído algunos videos que he elaborado y que solicito en este sentido poder ver. Bueno, yo tengo el deber de repreguntarle porque también los he escuchado. Los socialistas democráticos en Honduras, aglutinados en Libre, alegan que su socialismo es distinto, que no es un socialismo venezolano ni cubano, sino un socialismo democrático. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y solicito entonces que el primer video corra para que podamos hacer un análisis profundo sobre este tema. ¿Cómo creer en Libre? Si comparten el mismo maestro. Un abrazo a todos, especialmente al pueblo, a nuestro hermano pueblo cubano, a nuestro comandante en jefe. Ha sido el maestro de todos nosotros a lo largo de nuestra historia política. Si comparten los mismos ideales. Todo mi apoyo y reconocimiento para el compañero Nicolás Maduro, infatigable y valiente venezolano, leal a los ideales de Bolívar, Chávez, Martí y Morazán. Si comparten el mismo modelo. Un reconocimiento a nuestro compañero, al comandante Hugo Chávez Frías. Compartirán la forma en que gobiernan. ¿Cómo creer en ellos? Renato, usted me ha sido una pregunta. ¿Qué tipo de socialismo democrático verdaderamente nos están ofreciendo? Y cuando yo escucho, por ejemplo, a Patricia Rodas, a quien yo no descalifico por su forma de pensar, porque es parte del pluralismo democrático que debemos respetar, sí verdaderamente como ciudadano analizo y me pregunto, cuando recientemente se publica la noticia que el expresidente Zelaya recomendará a Xiomara Castro la inclusión de Patricia Rodas en su esquema de partido y de gobierno. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el maestro y el guía de todos ellos generacionalmente es don Fidel Castro. Y desde ese punto de vista tampoco voy a descalificar a Fidel Castro por su forma de pensar, pero sí creo que es señalable el hecho que una dictadura tan oprobiosa como la del comunismo cubano se hayan cortado las libertades y se haya atentado durante tantos años a la vista y paciencia de todas las democracias del mundo, de las libertades y los valores democráticos. Cuando escucho a don Manuel Zelaya Rosales saludar al presidente Maduro de Venezuela, y cuando escucho a la candidata de Libre hacer un saludo apoteósico en su lanzamiento inaugural al comandante Hugo Chávez Frías, entonces yo tengo que llegar a conclusiones de cuáles y de quiénes son los ideólogos y las guías de ese socialismo democrático al cual ellos se están refiriendo. Si nos remontamos a la crisis del 2009,
Vemos la intromisión y la participación directa del expresidente de aquel momento, Hugo Chávez Frías, en el contexto de la Organización de Estados Americanos, para presionar a Honduras en función de los intereses de ese socialismo democrático que ellos dicen llamar. En tal sentido, vuelvo a repetir, si sus maestros y sus guías son los que ellos mismos están alabando, yo como ciudadano puedo empezar a deducir de dónde van a tomar la retórica y las acciones de cómo van a gobernar nuestro país en caso de que el voto popular les favorezca a ellos. Billy, mucha gente lo considera a usted un opositor de Libre. ¿Qué tiene usted contra ellos? Mire, Renato, yo agradezco el contexto de su pregunta, porque creo fundamentalmente que el problema no es con Libre, ni tampoco con ninguno de sus seguidores. El pluralismo es uno de los valores democráticos y todos tenemos derecho a activar en política independientemente de nuestra ideología. Yo no descalifico a ningún seguidor de Libre, todos somos hondureños, y menos aún por razones ideológicas. Jamás los descalificaré. Sin embargo, mi intención es debatir de frente el modelo, las propuestas, la falta de verdad y el doble discurso que caracteriza al socialismo democrático del siglo XXI y particularmente de sus líderes. Con la intención obviamente de generar conciencia para que el pueblo hondureño tenga la opción de poder decidir este próximo 24 de noviembre qué clase de líderes queremos elegir y qué modelo queremos que nos gobierne. Tan caótica ve usted la situación de Honduras de ganar el Partido Libertad y Refundación. Mire, cuando yo le estoy hablando de un doble discurso, Renato, simplemente considero que los antecedentes de cómo esos 3 años y medio ya no gobernó el líder de Libertad y Refundación, don Manuel Zelaya Rosales, hacen que las propuestas que hoy hacen ellos no sean creíbles. ¿Por qué? Porque como candidatos prometen una cosa y cuando llegan al poder nunca cumplen con lo que prometen. Es un modelo con doble moral y es un modelo con doble discurso. Y solo quiero que me permita, Renato, ver este segundo video que yo he preparado fundamentalmente para poder establecer en qué consiste esa doble moral y ese doble discurso. En él vamos a poder ver la primera señal que yo como ciudadano vi de un expresidente de la República que en su momento habla de que la reelección es motivo de la próxima Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente, ante una periodista de nombre internacional, dice: nunca, jamás la reelección fue tema de la Constituyente. Si podemos ver el siguiente video, sabremos de qué se trata. La mentira. ¿Está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera. La verdad. Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. Hugo Chávez no se va. La mentira. Estaba el intento de Zelaya de abrir puertas para reelegirse, para ampliar sus espacios de poder. ¿Sobre eso qué dice en este momento? Es falso. ¿Nunca en su historia jamás, pensó reelegirse? Jamás, nunca. ¿Para qué quería la consulta, referéndum, sondeo, como le han llamado al final? Yo planteé la necesidad, no en mi gobierno,
que en el próximo gobierno, que fuera quien fuera, existiera un compromiso de la sociedad por mejorar esos artículos que en este momento traban a la sociedad para hacer reformas. La verdad. Los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo creer en ellos? Renato, para mí es evidente, como le digo, el doble discurso. Para mí es evidente que en campaña prometen y cuando llegan al poder, el socialismo democrático, mal llamado, del siglo XXI, no puede subsistir sin una reelección indefinida. ¿Por qué razón? Porque mire, Renato, en 4 años, los cambios que ellos promueven a las estructuras y la institucionalidad jamás serían posibles. Por eso vimos un expresidente Zelaya a lo largo de los últimos 2 años de gobierno en ese proceso de la cuarta urna, a través de la cual se violaron tantas leyes, según el informe de la Comisión de la Verdad. Esa reelección indefinida, aunque la quieran hacer ver como algo sin importancia, es el corazón mismo, Renato, de ese proyecto de constituyente. ¿Por qué? Porque sin reelección indefinida no hay socialismo democrático del siglo XXI. Y déjeme mostrarle, Nicaragua, 11 años en el poder. Venezuela, 14 años en el poder en el periodo de Chávez. Y Cuba, 53 años en el poder con los hermanos Castro. Eso es el tema de reelección. Y yo le puedo garantizar algo. Ponga sobre la mesa el tema de la constituyente y dígale a los socialistas democráticos del siglo XXI todo menos la reelección indefinida, y le garantizo que ahí va a estar el cuello de botella, porque sin esa reelección definitiva o indefinida no puede subsistir el socialismo democrático del siglo XXI.